Hello, good evening. Well, people, today you are going to do the activity book. Yes. I don't know if you have done this part, but if you haven't, you should start, okay? No sé si hicieron desde acá ya ustedes, ¿sí? Yo sé que había mandado la tarea, ¿sí? Pero deben empezar los que no hicieron desde acá. Donde dice 3A, ¿ok? Bueno, acá tenemos que hacer, primero completar con los adjetivos, ¿sí? Según una imagen. Acá los colores, ¿sí? Qué combinación, qué forma, qué color, ¿ok? Los sonidos, cuál es el sonido diferente, subrayar la palabra, la sílaba, ¿sí? Después tenemos adjectives, ¿sí? Que es todo como repaso de la unidad 3 al principio. Adjectives eran los adjetivos, ¿sí? Bueno, acuérdense, tienen que ordenar las palabras para hacer oraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acuérdense que va primero la persona, después el verbo, ¿sí? Y acuérdense que los adjetivos van antes de los sustantivos o después de un verbo to be, ¿sí? Bueno, acá tienen que formar oraciones. Bueno, luego, vocabulario, tenemos appearance, quite and very, ¿sí? Dice, match the pictures and the sentences, ¿sí? Esto creo que ya yo lo había explicado, pero lo explico nuevamente, ¿sí? Bueno, tienen que unir, ¿sí? Las oraciones con las imágenes que están acá, ¿sí? Que es lo que está describiendo en la apariencia. Bueno, después dice complete with an expression from the box. Tienen que completar con una expresión, ¿sí? Todas tienen un adjetivo, según lo que dice acá. Tienen que completar, ¿sí? Si está calor, está frío, ¿ok? Bueno, luego tenemos un reading, un texto, ¿sí? En el cual tienen que leerlo, ¿sí? Y luego dice tick the correct boxes, ¿yes? James Bond likes girls who. A James Bond le gustan las chicas que. Bueno, y ahí tienen que fijarse qué es lo que tienen que tener las chicas de James Bond. Luego van a pasar acá a traducir al español y estas preguntas van a responderlas. ¿Sí? Acuérdense que todas estas preguntas sirven para un oral. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer todo lo que sea la unidad 3. ¿Sí? 3B, 3C, 3D. Bueno, y todo. ¿Sí? Tienen todo un fin de semana para hacerlo. Y la semana que viene vamos a hacer un repaso. ¿Sí? Bueno, acá tienen que escribir la hora. ¿Sí? Acuérdense que la hora la dimos también anteriormente, clases anteriores. ¿Sí? Bueno, luego acá tienen un ejemplo ya hecho, ¿sí? Entonces el resto tienen que fijarse cómo decíamos la hora. Luego acá tenemos diferentes vocales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos O, U, A, O, ¿sí? O. Entonces tienen que fijarse cuál es el que suena diferente, ¿sí? Bueno, luego acá donde dice vocabulary. Vocabulary tenemos daily routine, sería rutinas. Y dice, complete the phrases with go, get or have. Tienen que completar las frases con go, get y have. ¿Sí? Son todas acciones de rutina que aparecen en el libro, ¿sí? Que fuimos dando las rutinas. ¿Ok? Bueno. Y acá dice, circle, yes, the action which you usually do first. ¿Sí? La acción que ustedes usualmente hacen primero. Esta o esta, esta o esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen primero? ¿Sí? Bueno. Luego tenemos acá en grammar. Yes, we have the time and daily routine. It says, complete the spaces with have, go or get.
Acá tienen que completar en el texto con have, go o get. ¿Sí? Bueno, tienen que fijarse si habla de she o he en el texto. Acuérdense de cambiar el verbo. ¿Sí? Acuérdense que con he o she en afirmativo se agrega s o es. Have cambia a has. ¿Sí? Si está hablando de she o he. Si habla de I, you, we y they, el verbo queda sin cambio. Bueno, después acá tenemos write questions about Mora and Eve. ¿Ok? Tiene que escribir preguntas. Acuérdense que en una pregunta va a ir primero la WH word, que sería la palabra de pregunta, por ejemplo, what time, ¿sí? Si estamos haciendo una pregunta con el verbo to be, va a ir primero el verbo to be y después la persona. Y si estamos haciendo con la pregunta con otro verbo, ¿sí? Que no sea el verbo to be, tenemos que usar do o das más la persona más el verbo, ¿sí? Entonces, verbo to be es diferente que la pregunta con los otros verbos, ¿sí? Entonces, verbo to be sería verbo to be primero más la persona, ¿sí? En cambio, con otro verbo va un auxiliar do o das primero, la persona y ahí el otro verbo, ¿sí? Bueno, entonces acá tienen que hacer la pregunta. Fíjense si ustedes tienen las respuestas abajo. Entonces tienen que fijarse cómo formar la pregunta. Bueno, acá tienen que traducir las palabras, ¿sí? Y estas preguntas también tienen que responderlas, ¿sí? Para su oral. ¿Ok? Bueno, seguimos con la siguiente. Tenemos grammar, y es adverbs of frequency. Adverbs of frequency eran los adverbios de frecuencia, ¿se acuerdan? Siempre, usualmente, a veces, ¿sí? Nunca. Bueno, acá les indica qué es lo que significa cada uno de los tics. ¿Cuántos tics tienen? Significa el adverbio que tienen que usar. ¿Sí? Bueno, y acá tienen la acción, ¿sí? La acción que realiza y las personas. Entonces, por ejemplo, tienen primero, ¿sí? Una acción y tienen que poner el adverbio y el verbo. ¿Ok? Adverbio, que era uno de este, y después el verbo, uno de estos. Mirando el cuadrito, ¿no es cierto? Acuérdense que si tienen el verbo to be, va primero el verbo to be y después el adverbio. En cambio, los otros verbos va primero el adverbio y después el verbo to be.